Saludos. Voy a mostrar algunos ejercicios generales sobre función exponencial y función logarítmica y su resolución. De las siguientes expresiones, ¿cuál corresponde a una función estrictamente decreciente en su dominio? Entonces, estamos hablando de funciones exponenciales, requiero que sea decreciente, entonces la base tiene que ser un número entre el 0 y el 1. Entonces, lo que hacemos es simplemente pasar nuestras bases a decimales para determinar. La primera es 5 novenos. 5 novenos en decimales nos da 0,55. Ya esa cumple la condición. Esta es la función que es decreciente. Si ustedes gustan pueden verificar las otras. Por ejemplo, 5 sobre raíz de 2, eso nos da 3,53. Es mayor a 1, eso es creciente. Igual sucede con la tercera opción. Ustedes ya pueden verificarlo. De la 2, de las siguientes expresiones, ¿cuál corresponde a una función estrictamente decreciente? Nuevamente, esta ya queda completamente descartada. ¿Por qué? Porque recuerden que la base de una exponencial tiene que ser positiva, no puede ser negativa. Negativa ni cero, entonces no nos sirve. Esta no nos va a servir porque la base es 4. 4 es mayor a 1, va a ser creciente. Esta acá dice, profe, pero esta es base 5. Pero vean que el exponente es negativo, entonces en realidad la base de esa es un quinto. Recuerde que cuando el exponente es negativo le deben dar vuelta. Y un quinto en decimales es 0,2. Por lo tanto, es un número entre el 0 y el 1. Entonces la opción correcta es esta opción, la número 2. Siguiente. De las siguientes expresiones, ¿cuál corresponde a una función estrictamente creciente? Es, en este caso, la primera opción, porque la base de este logaritmo es 10. Recuerden que si en logaritmo no viene nada aquí indicado, es porque su base es 10. Y esa es, y ahí 10 es mayor a 1, es creciente. Esta, la base es un tercio, y un tercio es 0,3, entonces esa es decreciente. Esta, la base es 3 quintos, y eso es 0,6, es decreciente. La 4. El valor numérico de m, en este caso lo que debemos hacer es aplicar la propiedad de los logaritmos, que la base elevado a este número, 3 a la 3, va a dar m. Y 3 a la 3 en la calculadora nos da 27. Esa sería la respuesta del número 4. Siguiente. 5. Nuevamente nos preguntan el valor de x, entonces lo que hacemos es aplicar la propiedad de los logaritmos, que x elevado a este número nos da 9. Entonces nos da que x a la 2 sobre 3 nos va a dar 9. Entonces x va a ser igual a 9 y lo que hacemos es elevar este 9 a este mismo exponente pero invertido a la 3 sobre 2. Ingresemos eso en la calculadora para que vean cuánto nos resulta. Vamos a ver, un momentito. Eso sería 9 elevado a la fracción de 3 sobre 2. Eso nos da 27. Esa sería la respuesta. Y ya tenemos. La siguiente. Para las siguientes funciones, ¿cuál corresponde a una función exponencial? Recuerden que en una exponencial la base tiene que ser un número positivo y el exponente tener la variable de la función. Esta la cumple. La primera opción es la correcta. Vean las otras dos, ¿por qué no? Aquí la base no es un número, es una variable, ya eso no sirve. Y la tercera no sirve tampoco porque la base debe ser un número positivo y está negativo. Entonces no nos funciona. Siguiente, 7. Sea una función logaritmo de x base 5, dice logaritmo exponencial, aquí debe decir logarítmica. Se caracteriza por ser, recuerden que la función logarítmica es asintótica al eje de las y. Esa es la característica. Recuerden que la exponencial es asintótica al eje de las x, la logarítmica es asintótica al eje de las y. 8. Para una función 2 a la 3x interseca el eje y, recuerden que la función exponencial va a intersecar siempre en el valor de 0, el valor inicial, en este caso 0,2. Si no, una manera de verificarlo es muy sencillo. Ponemos 2 paréntesis 3 elevado a la 0. Y esos dos. Recuérdense, el eje y, cuando una función corta el eje y, siempre lo cortan al valor de x0. ¿Ok? Entonces simplemente cambio la x por 0 y veo cuánto es el resultado. En este caso, 0,2. Siguiente ejercicio. Sea una función 2 a la 3x, el valor numérico de f de 2. Esto es simplemente sustituir el valor de x por el número 2. Entonces cambiamos esto, ingresamos esto en la calculadora y nos da 18. Esa sería la respuesta. 10. De las siguientes expresiones, ¿cuál corresponde a una función estrictamente creciente? Ok, la base de esta primera es 4 tercios. 4 tercios es 1,3 con periodo. Eso es mayor a 1, por lo tanto esta es creciente. Esta no es creciente. Alguien diría, profe, pero la base es 4. En realidad este menos hace que la función, en lugar de ser creciente, se vuelva decreciente. Entonces no funciona.
Y la base de esta es 1/3 y 1/3 0,3 con periodo. Recuerden que para ser creciente tiene que ser un número mayor a 1. Entonces es la primera opción. La que sigue. En esta nos están dando una función logarítmica cuya base es 0,4 y nos están pidiendo la gráfica. Bueno, primero que nada recuerden que la función logarítmica es asintótica al eje de la y. Estas dos son funciones logarítmicas, esta no. Esta es una exponencial. Ahora, como la base es 0,4, entonces estamos hablando de una función decreciente. Entonces, decreciente es la primera gráfica. Entonces, esta es la función logarítmica decreciente. Y eso es todo. Si hubiera sido creciente, hubiera sido esta. 12. El número de células n generadas por cierto organismo se determina por esta fórmula, donde x es el número de nutrientes absorbidos por el organismo en miles. Si el organismo posee 27.000 nutrientes, entonces ¿cuántas células tiene? De ahí, tenemos entonces que x vale 27, que son nutrientes. Recuerden que x son el número de nutrientes. Entonces, hacemos es cambiar la x por el valor de 27, base 3. Eso nos da en la calculadora, nos da el resultado de 3. Algunos dirían, profe, pero no hay que cambiarlo por 27.000. No, vean que el ejercicio dice que x es el número de nutrientes en miles. O sea, si x vale 1 es 1000, 2 es 2000, 3 es 3000. O sea, x está en miles. No es necesario que ustedes agreguen los ceros en ese caso. Ok, siguiente ejercicio. 13. De las siguientes expresiones, ¿cuál corresponde a una función logarítmica? Recuerden que la función logarítmica tiene que tener la base un número positivo y el argumento debe tener la variable de la función. De la primera ya lo cumple. Estas dos no. ¿Por qué? Porque esta la base es negativa, ya eso no es una función logarítmica. Y esta no tiene la variable x. De hecho, esta es una función constante. Entonces esa no nos funciona. Siguiente. De las siguientes expresiones, ¿cuál corresponde a una función logarítmica? Lo mismo. Esta, la base es positiva, estamos bien, es 10, pero aquí no hay variable, entonces no nos sirve. En esta, la base es e, pero aquí no está la variable x, entonces tampoco nos sirve. Aquí tenemos la base 10 y el argumento tiene la x. Esta es la opción correcta. Siguiente. La cantidad de cierto medicamento en miligramos en el cuerpo se reduce según esta función, donde t es el tiempo en horas. ¿Cuánto queda aproximadamente del medicamento después de 8 horas? En este caso simplemente ingresamos nuestra función 5, 0.2 elevado a la 0.4 y nos dicen que t debe ser, vamos a ver, 8. Entonces cambiamos la t por el número 8. Le damos igual y eso nos da 0,03 redondeado. Entonces la respuesta correcta es la opción 2. Siguiente ejercicio. Considere la siguiente información. La cantidad de miligramos de un medicamento que hubo en el torrente sanguíneo de una persona a las X horas desde que el medicamento se le suministró vía oral está dado por esta fórmula, con X entre 0 y 6, ¿ok? Entre las 0 y 6 horas. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál fue la cantidad de miligramos de ese medicamento que hubo en el torrente sanguíneo en esa persona a las 2 horas? O sea, cuando T vale 2. Entonces simplemente cambiamos el valor de t por 2. Entonces 1/2 elevado a la 2. Eso nos va a dar 1/4. Esta sería la respuesta correcta. Eso es todo. 17. Considere la siguiente información. El valor V en dólares de una maquinaria comprada en el 2015 viene dado por esta fórmula, donde V sub 0 es el valor inicial y T está en años, con T entre 0 y 5 años. De acuerdo con la información anterior, conforme avanza el tiempo, el valor de la maquinaria irá aumentando, disminuyendo. ¿Qué está haciendo? Bueno, en este caso la base de nuestra función exponencial es 1 menos 0,1. Entonces, vamos a ver, 1 menos 0.1 nos da 0,9. Y como la base es un número entre el 0 y el 1, entonces es una función decreciente, o sea, irá disminuyendo. Además es lógico, una maquinaria con respecto al tiempo iría disminuyendo su valor, no va a ir aumentando. 18. Considere la siguiente información. Para las distintas reservas forestales que existen en un país, la cantidad de especies de animales que habitan en una de esas reservas está dada por esta función. O sea, B es la cantidad de especies, donde A es el área en kilómetros cuadrados. O sea, es la cantidad de especies de acuerdo a la cantidad de kilómetros cuadrados que tenemos. Donde A está entre 0 y 1024. De acuerdo con la información anterior, si en una de las reservas forestales que existen en ese país habitan 375 especies de animales, entonces ¿cuál es el área? O sea, tenemos que averiguar el valor de A.
Entonces aquí tenemos dos alternativas. Tenemos que averiguar logaritmo base 4 de A, averiguar cuánto es el valor de A para que esto nos dé 375. Entonces el primer paso normalmente es dividir por este número. Entonces dividimos entre 125. Eso nos va a dar, vamos a ver, si no me equivoco es 3, pero vamos a ver, entre 125 nos da 3. Entonces este se nos elimina, nos queda logaritmo base 4 de A igual a 3. Y aquí aplicamos ya la propiedad básica de los logaritmos, que 4 a la 3 nos tiene que dar A. 4 a la 3 es A y 4 a la 3 nos da 64. Y listo. Esa es la respuesta. Pero otra alternativa, dado que esto es selección única, era simplemente poner 125 logaritmo base 4 y en la paréntesis ponemos los diferentes valores. 12, no, tenía que dar 375, no nos sirve. 64 nos da los 375, ahí está la respuesta. O sea, simplemente podíamos cambiar las opciones por el valor de A para ver cuál de esos nos daba los 375. Esa es otra manera de aprovechar los ejercicios de selección única o hacer todo el procedimiento. 19. Considere la siguiente información. La intensidad del sonido Q en decibeles en carretera está dada por esta fórmula, más 100, donde N representa la cantidad de vehículos que transitan a cierta hora del día, con N entre 1 y 16. De acuerdo con la información anterior, si transitan a las 4 pm 16 vehículos, entonces, ¿cuál fue la intensidad de sonido en decibeles medida a esa hora? Entonces, de ahí lo que hacemos es poner 20, logaritmo, base 4, de N, que es la cantidad de vehículos, que nos dicen que son 16, más 100. Ingresamos eso en la calculadora y vemos cuánto nos da el resultado. 20 logaritmo base 4 de 16. El más 100, vean que va después del paréntesis, si lo ponen dentro del paréntesis ya habría problemas, y nos da 140 decibeles. Esa sería nuestra respuesta. Siguiente ejercicio. Considere la siguiente información. La cantidad C de datos en gigabytes que fueron transferidos mediante una conexión Wi-Fi está dado mediante esta fórmula, donde T representa el tiempo en minutos transcurridos desde que inició esa transferencia, con el tiempo entre 0 y 6 horas. Minutos. De acuerdo con la información anterior, ¿cuántos datos en gigabytes fueron transmitidos por Wi-Fi transcurridos 6 minutos desde que inició esa transferencia? O sea, cuando T es 6. Entonces lo que hacemos es cambiar el valor de T por 6. Entonces 1,1 elevado a la 6. Eso lo ingresamos en la calculadora. Vamos a ver, 1.1 elevado a la 6. Y eso nos da, me faltó aquí el 1. Eso nos da 1.77. Entonces esta sería la respuesta. 1.77 gigabytes, ¿verdad? Esa sería la cantidad. Vamos con la siguiente parte. Ese es análisis de tablas para ver qué tipo de función corresponde. Ok, los valores de X son consecutivos, entonces ahí estamos pensando en función lineal, exponencial o cuadrática. Vamos a ver. Los valores de las imágenes, si fuera lineal, tienen que ir aumentando en forma constante. Esto no lo hace. No va de 3 en 3, ni 2 en 2, ni 4 en 4. Vamos a analizar si es una función exponencial. Si fuera exponencial, la división de estos números tiene que dar lo mismo. A simple vista, las divisiones no van a dar lo mismo. Entonces vamos a ver si es cuadrática. Para la cuadrática, recuerden que lo que hacemos es la resta de los números consecutivos. 4 menos 1, 11 menos 4, 22 menos 11, 37 menos 22. Esas restas nos dan 3, esta nos da 7, esta nos da 11 y esta nos da 15. Noten que estas diferencias van de 4 en 4. Recuerden que si las diferencias de las imágenes son constantes, aumentan de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, las diferencias, entonces estamos hablando de una función cuadrática. Esta es una función cuadrática. ¿Ok? Vamos con la siguiente. En este caso los números no son consecutivos, entonces probablemente es una función logarítmica o raíz. Vamos a verificar primero la logarítmica, que es la que es más fácil de ver. Si la división de las imágenes nos da lo mismo, es logarítmica. Si hacemos la división 5 entre 1, 25 entre 5, 125 entre 25, 625 entre 125, notaremos que todas estas divisiones nos dan 5.
como nos da la misma cantidad constante, estamos hablando de una función logarítmica. De hecho, es una función logarítmica, es logarítmica de base 5. O sea, esa función es logaritmo base 5. Vamos con la siguiente. En este caso, nosotros podemos notar que los números de x son consecutivos, entonces puede ser lineal, exponencial o cuadrática. Vamos a analizar primero si es lineal. De 3 a 8 hay 5, de 8 a 13 hay 5, de 13 a 18 hay 5. Esta función va de 5 en 5 en las imágenes. Entonces estamos hablando de una función lineal. Ok, siguiente ejercicio. Los números son consecutivos. Nuevamente vamos a ver si es lineal, cuadrática o exponencial. Lineal no es, porque este aumentó 12 y no aumentando de 12 en 12, no es lineal. Vamos a ver si es exponencial primero. La exponencial, si la división da lo mismo, pareciera que sí. Si hacemos la división 16 entre 4, 64 entre 16, 256 entre 64 y 1024 entre 256, si hacemos todas esas divisiones nos van a dar 4. Como nos dan la misma cantidad, estamos hablando de una función exponencial. Ok, siguiente. Y la última, notemos que los números de x no son consecutivos, o sea, puede ser logarítmica o función raíz. Si fuera logarítmica, la división de estos números nos tiene que dar lo mismo y no nos da. Pero definitivamente es una función raíz. Recuerden que en la función raíz los valores de x normalmente son estos: 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 y 100. Generalmente son estos números en el valor de x. Y vean que aquí tenemos el 1, el 4, el 9, 16 y el 25. Esta es una función raíz cuadrada. Otra manera de verificar sin hacer estos procedimientos es que ustedes hagan las gráficas de cada una de las tablas, pero este es un poquito más trabajado y necesitan graficar muy bien las tablas para poder hacer esa verificación, pero eso es otra manera, haciendo las gráficas. Pasemos ya a la siguiente parte: resolución de problemas. El ahorro A en millones de colones aumenta con el tiempo T años de acuerdo a la fórmula de T igual a 5E a la 0,04T. Si don Carlos pone a plazo un dinero, ¿cuánto dinero pone a plazo en el ahorro don Carlos? Recuerden que en las funciones exponenciales este valor corresponde al valor inicial. En este caso correspondería, como la fórmula está en millones, que don Carlos pone ahorro, don Carlos coloca en ahorro 5 millones de colones. O sea, podemos poner la respuesta de esta manera para que se vea más claro: 5 millones de colones. Ahora, si inicia el ahorro en el 2025, entonces, ¿cuánto dinero retirará para el 2029? En este caso tenemos que obtener la diferencia de años. Para el 2029 menos el 2025, eso nos da 4 años. Eso quiere decir que el valor del tiempo es de 4. Entonces, lo que tenemos que hacer para resolver el ejercicio es en nuestra función que decía, vamos a ver, que el ahorro con respecto al tiempo va a ser 4 años, va a ser 5e elevado a la 0,04 y cambio el valor de t por el número 4. Entonces metemos o ingresamos eso en la calculadora, que eso nos daría 5e elevado a la 0,04 y cambiamos el valor de t por el número 4. Recuerden que cuando cambien el valor de t por una variable, ojalá entre paréntesis para evitar errores. Eso nos da 5,86. Pero recuerden que este número, eso nos da en la calculadora básicamente redondeado 5,87. Pero como ese dinero estaba en millones, entonces esto sería equivalente a 5.867.554,35 centavos. Para la última parte del problema, nos pregunta cuántos años serán necesarios para que transcurran para que se retiren unos 6 millones. O sea, lo que necesitamos en este caso es que averiguar el tiempo t
que se requieren para que la fórmula 5e a la 0,04t nos dé 6 millones. Recordemos que el proceso por lo general es el mismo. Primero dividimos, esto se nos cancela, eso nos da entonces e a la 0,04t y 6 entre 5 da 1,2. Entonces el primer paso fue dividir. Recuerden que en este caso el segundo paso es aplicar logaritmo a ambos lados de la ecuación y debemos escoger la base. Como la base debe ser igual a la exponencial, en este caso la base e, cuando aplicamos logaritmo vamos a aplicar entonces logaritmo natural, porque la base es e. Entonces nos queda logaritmo natural de e a la 0,04t igual al logaritmo natural de 1,2. Esto porque se aplica de la misma base de la exponencial, para que entonces esto se nos cancele y nos queda solo el exponente de acuerdo a las propiedades de los logaritmos. Entonces esto da 0,04t igual al logaritmo natural de 1,2. Y este número que está multiplicando, el último paso, recuerden que en este caso es volver a dividir. Entonces nos queda esto dividido entre 0,04 dividido entre 0,04 y eso nos da, vamos a ver, se nos cancela y nos queda que el tiempo da, vamos a ver, un momento, nos daría, vamos a ver, fracción logaritmo natural de 1,2 sobre 0,04 y eso nos da 4,56 años, redondeado, 4,56 años. Esa sería la respuesta. Ahora, si ustedes quieren un resultado más exacto, más elegante, pueden dar el resultado de una manera más precisa de la siguiente forma. De momento para ponerlo. Eso se hace así. Son 4 años, entonces ya sabemos que son 4 años. 4 años. Quitamos los 4, entonces restamos 4 y analizamos la parte decimal. Como estos son de años, los años tienen 365 días. Multiplico por 365 días. Eso quiere decir que son 203 días. Ahora quitamos la parte de días, los 203, esto es 0,68 de días, pero yo sé que un día tiene 24 horas, entonces lo multiplico por 24. Esos son 16,42 horas. Cuando en la calculadora tenemos el resultado en horas, podemos presionar esta tecla y eso nos dice que son 16 horas 25 minutos y 15,38 segundos. Eso es si queremos ver un resultado más exacto. Penetración de la luz en el océano. La profundidad de en metros a la que la intensidad lumínica I en lumens se reduce en el océano se modela de acuerdo a esta fórmula, donde I es la intensidad a profundidad de. Si se necesita instalar sensores donde la intensidad de la luz sea de 30, o sea, nos están diciendo que la intensidad I debe ser de 30. ¿A qué profundidad? Entonces simplemente sustituimos la I por el valor de 30. Nos va a quedar 25 logaritmo de 2500 entre I, pero nos dicen que debe ser 30, la intensidad de la luz. Ingresamos eso en la calculadora, nos queda 25 logaritmo, vean que el logaritmo no tiene base, entonces base 10, de la fracción 2500 entre 30. Eso nos da 48,02 metros. Esa sería la profundidad para que tengamos una intensidad de 30 lúmenes. Y la última, obviamente hay que poner respuesta, la profundidad con una intensidad de 30 lúmenes va a ser de 48,02 metros. Y la B, ¿cuál es la intensidad I? A una profundidad de 60 metros. O sea, nos están preguntando cuánto va a ser I. Entonces tenemos que averiguar 25 logaritmo de 2500 sobre I, no sé cuánto es I, para que nos dé 60 metros de profundidad. O sea, ¿cuál va a ser la intensidad? A 60 metros de profundidad. ¿Ok? Normalmente el primer paso, este número que tenemos al frente, lo vamos a eliminar es dividiendo a ambos lados.
se nos cancela. Nos queda entonces logaritmo de 2500 entre i igual a 60 entre 25. 60 entre 25, vamos a ver para que nos quede más cómodo, da 2.4. ¿Ok? Aquí aplicamos la propiedad básica de los logaritmos, que la base elevado a este número nos da el argumento. Recuerden que cuando aquí no hay nada, la base es un 10. Entonces esto es 10 elevado a la 2,4, nos va a dar 2500 entre i. Pero la i está aquí abajo en la fracción, entonces lo que hacemos es simplemente esto, algo que divide lo eliminamos es multiplicando, y este que está multiplicando se elimina dividiendo. Lo que se hace es intercambiarlos. Cuando nos queda ecuaciones de este caso, recuerden, este pasa, es como multiplicar, y este lo eliminamos es multiplicando. O sea, i va a ser 2500 entre 10 a la 2.4. Eso es lo que nos da i. Eso lo ingresamos en la calculadora y esa sería nuestra respuesta. 2500 dividido entre 10 elevado a la 2.4. Eso nos daría 9,95. O sea, la intensidad sería de 9.95 lúmenes. O sea, eso es muy poquita intensidad, 60 metros, apenas está llegando algo de luz. De hecho, es normal, entre más profundidad, menos va a ser la intensidad de la luz. Entonces eso sería todo. Bueno, claro, hay que poner respuesta a 60 metros de profundidad. La intensidad va a ser de 9.95 lúmenes. Eso sería todo. Muchas gracias.